Estimados colegas, les doy la bienvenida a este espacio en el cual me toca acompañarlos en esta oportunidad totalmente virtual, que es régimen laboral de la educación o régimen laboral del sector de la educación. Mi nombre soy la doctora Adriana Aguilera y, como les dije, los voy a acompañar a lo largo del aprendizaje de este espacio. Me pareció muy acertada para darles la bienvenida y para que desde el comienzo tomemos dimensión de lo que significa el aprendizaje de esta materia, darles la bienvenida con una frase de Mariano Moreno, abogado, político, uno de los grandes próceres de la emancipación de América, y que dice así, la tienen ustedes en la plataforma. Lo primero que van a ver en la plataforma es justamente esta frase de Mariano Moreno, y que dice: si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Esta materia básicamente, la importancia de esta materia justamente pasa por el conocimiento de nuestros derechos. Sé que es una materia que puede sonar extraña al principio nada más, después se empiezan a apasionar ustedes solos y después las consultas surgen y fluyen en cada tema, porque justamente no la tienen prácticamente en ninguna de las carreras terciarias de los profesorados. Les dan en la materia normativa, que tenga que ver con cuál es el marco normativo, cuál es el conjunto de normas que regulan la actividad que precisamente ustedes desarrollan en el ejercicio de su profesión. Entonces, por eso quizás al principio la ven de reojo, pero es fundamental, como dice Mariano Moreno, el conocimiento de qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, a qué es lo que tenemos derecho, fundamentalmente en un momento histórico en el que nos toca vivir, que las normas, las leyes cambian constantemente, fluctúan. Entonces quizás no es el objetivo de esta materia que conozcamos, que aprendamos cuáles son las normas que rigen en este momento histórico en el cual nos encontramos, sino básicamente el objetivo es que comprendamos cómo funciona el ordenamiento jurídico de nuestro país, porque las leyes pueden cambiar, se puede modificar la Ley de Educación Nacional, se puede hacer hasta una reforma de la Constitución, se pueden modificar decretos, se pueden modificar resoluciones ministeriales, y en ese caso es importante que nosotros sepamos dónde leer la norma, dónde buscarla, qué validez tiene con respecto a cuál es la autoridad que la ha dictado o que la ha reglamentado. Básicamente ese es el objetivo, digamos, personal que tengo con respecto a lo que es esta materia, pero más allá de eso, y siempre les recomiendo en el aprendizaje de este espacio o de cualquier otro, que partamos siempre de cuáles son los objetivos que se han fijado para la materia. Los objetivos fijados para la materia tienen que ser nuestro norte a lo largo de todo el estudio y el aprendizaje de la materia. Entonces, ahora vamos a comenzar con el Power que les acompaño, que está cargado en la plataforma. La plataforma ya está habilitada, tiene absolutamente todos los elementos con los cuales vamos a trabajar, así que van a poder verlo sin ningún inconveniente. Entonces comenzamos con el Power. En primer lugar van a ver que en mi presentación lo primero que les coloco es mi dirección de correo, porque por cualquier inconveniente que pudieran tener con la plataforma, sobre todo Catamarca, que sé que no todas son de la capital, sino que muchas son de lugares del interior y no tienen buena conectividad, pueden mandar un mail cuando tengan algún inconveniente con la plataforma. Decíamos entonces, ahí ya tienen ustedes mi dirección de correo, régimen laboral docente, los objetivos generales de esta materia. En primer lugar, el objetivo general es conocer el marco normativo de la relación laboral docente, marco normativo. Y en ese sentido, durante toda la extensión de la materia vamos a tener que distinguir siempre, porque la educación
el docente puede desempeñarse tanto en establecimientos de gestión estatal como en establecimientos de gestión privada. Y en algunos puntos que son muy importantes, la normativa aplicable es diferente. En segundo lugar, analizar e internalizar el valor de la persona, cuáles son los derechos en cuanto a trabajadores, básicamente, y las garantías constitucionales que tenemos. En esta materia hacemos un análisis muy pormenorizado de lo que es el artículo 14 bis, que es el artículo donde se concentran todos los derechos sociales de todos los ciudadanos argentinos. Reflexionar sobre cuáles son las tendencias actuales en cuanto a la regulación de los marcos laborales y conocer los sistemas de selección, carrera, promoción, nombramiento de los regímenes docentes. Después tenemos objetivos específicos. Entre los objetivos específicos de esta materia está conocer y analizar los derechos sociales en profundidad, o sea, los derechos gremiales que tenemos los docentes, como cualquier otro trabajador, cuáles son los procedimientos de resolución de conflictos en caso de que existan conflictos. Ese es un tema también que lo vemos constantemente a diario en todos los informativos, y cuáles son las alternativas de resolución de los conflictos. Debatir cómo funciona la negociación, digamos, cómo debe ser la negociación, como en la regulación del Ministerio de Trabajo, y hacer un análisis crítico de la relación entre calidad de los servicios educativos y las condiciones laborales de los docentes, que no es un tema menor. La materia es una materia relativamente corta, tiene 4 unidades nada más. Si bien el tema central es el derecho laboral, para hablar de derecho laboral y para poder tener una conceptualización del derecho laboral, tenemos que hacer una pequeña introducción al derecho, que es lo que se hace en la unidad 1. No somos juristas, no pretendemos tampoco que ustedes se conviertan en juristas, solamente que puedan comprender un concepto, que podamos entender un concepto del derecho para que podamos comprender todo lo demás que se desarrolla en esta unidad, ¿sí? En ese sentido, en la plataforma ustedes tienen un enlace con una animación, les podría decir, donde ensaya un concepto de derecho basado en cuáles son los valores o los principios del derecho, hace hincapié en el carácter social, del hombre, hace hincapié en el marco normativo, en la convivencia, en vivir en sociedad, en la necesidad de determinar, al ser un hombre social, cuáles son los derechos que le corresponden a uno y cuáles son los derechos que le corresponden a otro, sin perjuicio de ello, sin perjuicio de ese enlace que se los recomiendo. Es muy didáctico, muy pedagógico. La autora en el módulo que tienen ustedes, que tenemos como base, digamos, de la materia, les da una definición del derecho de Recasensich, donde nos dice que básicamente en el derecho tenemos que saber que hay 3 elementos que se interrelacionan, siempre lo tenemos que encontrar, y que son el hecho, norma y valor. Y en base a esos 3 elementos nos dice que el derecho es un conjunto de normas elaboradas por los hombres en un contexto histórico determinado, con los cuales impuestas por el orden público, son obligatorias, y con las cuales se pretende realzar o proteger algún valor. La definición tenemos que analizarla para comprenderla, y no surge sola la definición, ¿sí? Es un conjunto de normas elaboradas en un momento histórico, o sea, dentro de un contexto histórico, porque nosotros sabemos que el derecho las normas jurídicas responden a una política de Estado. Son impuestas por el orden público porque la dictan los organismos del Estado y son obligatorias por ello. Y al final nos da el elemento del valor, o sea, cuál es el bien o el valor con el cual nuestros legisladores pretendieron proteger, y por eso dictaron una determinada norma o reglamentación. Partimos de esa definición entonces de derecho y podemos continuar hablando del derecho como ciencia. El derecho es una ciencia, como tal tiene un objeto de estudio, tiene un método y es sistemático. Y justamente esta característica de sistematicidad es lo que más nos interesa del derecho y que tenemos que destacar en el estudio del derecho laboral. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que el derecho es sistemático?
porque cuando hablamos del derecho dentro de un país determinado, no estamos hablando de una norma, de dos, de tres, hablamos de miles de normas jurídicas que son de distinta jerarquía, porque surgen de distintos organismos del Estado. Algunas las denominamos en sentido estricto leyes, porque son las que surgen del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación o del Congreso de las legislaturas provinciales. A otras los denominamos decretos reglamentarios, que son los que surgen de los poderes ejecutivos, poderes ejecucionales o provinciales. Después tenemos resoluciones ministeriales, después tenemos resoluciones de direcciones administrativas. Y sin embargo, todas esas disposiciones de distinta jerarquía nos obligan por igual, en tanto y en cuanto han sido emanadas por el órgano competente para dictarlas y sea la materia de su jurisdicción, nos obligan exactamente igual. Pero es el carácter sistemático del derecho, nos interesa destacarlo. ¿Por qué? Porque entre ellas no pueden contradecirse. Y esa es la base del ordenamiento jurídico argentino y de muchos países que viven, digamos, un sistema como el nuestro. Es la característica sistemática del derecho que nos lleva o que surge de un artículo de la Constitución que es el 31. El artículo 31 de la Constitución que establece la supremacía de la Constitución. Y el mismo artículo nos marca un orden, nos va delimitando un ordenamiento jurídico. En la punta, en la pirámide de ese ordenamiento jurídico está la Constitución Nacional. Es nuestra ley fundamental, es nuestra Carta Magna. Todas las demás normas que tenemos por debajo de ella tienen que ser conforme a lo que dice la Constitución Nacional. Tanto las leyes que dicta el Congreso, los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, las resoluciones ministeriales, todas tienen que ser conforme la Constitución Nacional. De lo contrario, tenemos los recursos, los ciudadanos comunes tenemos los recursos que son las acciones judiciales para declarar o pedir la inconstitucionalidad de esas normas. Y justamente ese es el punto central en el aprendizaje de esta materia. Mi idea, la idea del aprendizaje en esta materia no es solamente que ustedes conozcan el marco normativo que regula el régimen laboral actual, sino que no solamente que lo conozcamos, sino que también tengamos conocimiento de qué recursos o qué instrumentos tenemos los ciudadanos comunes y los docentes en particular para hacer cumplir las normas en el caso o en aquellos supuestos en los cuales no se nos respetan los derechos o no se cumplen directamente las normas. Y esas garantías, que son las garantías constitucionales, están justamente en la misma Constitución Nacional. Es la Constitución Nacional la que establece cuáles son los medios que tenemos nosotros para garantizar nuestros derechos. Es el punto central de la unidad 1. En la unidad 1, si vamos viendo el contenido, digamos, de la unidad 1 es concepto de derecho, que ya lo dijimos, el carácter sistemático, y ahí hacemos hincapié en el artículo 31 como el tema más importante, y después tienen la norma jurídica, que es el objeto del derecho y que se lo caracteriza, ¿sí? Después, la norma jurídica, como dijimos que el derecho es una ciencia, la norma jurídica justamente es el objeto del derecho. Después tenemos los caracteres de la norma jurídica, son importantes porque son básicamente tres, pero es la generalidad basada en el principio de la igualdad ante la ley, la obligatoriedad porque emanan justamente todas las normas o disposiciones son obligatorias porque conllevan su incumplimiento, conlleva una sanción. Y por último, para que tengan validez tienen que emanar de la autoridad competente. Acá tenemos justamente, si me están siguiendo ustedes en el Power, volvemos y lo que hablaba anteriormente de la importancia de esta unidad, que es el artículo 31 y la comprensión de la supremacía de la Constitución. En la plataforma ustedes tienen dos enlaces que hacen referencia exclusivamente al tema de la supremacía de la Constitución, desarrollado por uno de los más grandes constitucionalistas que tiene nuestro país y que es el doctor Vidal Campos. En uno les explica, son cortos, sencillos, no son trabajos extensos, son fáciles de comprender para alguien que no es jurista,
y nos explica en uno, nos hace hincapié y nos resalta bien qué significa la supremacía de la Constitución. ¿Por qué no se puede violar una Constitución? ¿Por qué no se puede ir en contra de una Constitución? Y en el segundo enlace lo que nos dice es justamente las garantías de la defensa de la Constitución. Así que es importante que los trabajemos a los dos, que veamos los dos enlaces para poder completar este tema que es el más importante de la unidad 1. ¿Sí? Continuando con esto, el módulo está muy claro lo que continúa, clasificación del derecho, derecho público y derecho privado, y esa es una clasificación que la hacemos solamente para llegar justamente al tema de esta materia, que es el derecho laboral. ¿Por qué hacemos primero esa clasificación? Porque en aras al estudio del derecho, nosotros solamente para su estudio, no es el estudio, el derecho es uno solo. No es que existan varios derechos, es uno solo, pero para hacer más fácil su estudio, se lo clasifica en derecho público y derecho privado. Decimos que hablamos de ramas del derecho público cuando una de las relaciones, una de las partes de esa relación que está regulando es el Estado, en cualquiera de sus formas. Entonces decimos que ahí está el derecho constitucional, que es el que organiza el Estado, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho internacional público. En cambio decimos que estamos hablando de ramas del derecho privado cuando las dos partes de la relación son particulares. Ahí estamos hablando del derecho civil, que regula las relaciones de las personas en cuanto a cónyuge, obligaciones de los hijos, las sucesiones, las propiedades, por ejemplo, y después todas las otras ramas que fueron surgiendo de ese derecho civil, el derecho comercial, el derecho de minería, el derecho agrario. Entre ellos tendríamos que decir en primer lugar el derecho laboral, porque en el derecho laboral las dos partes que se relacionan son también particulares, por ejemplo. Sin embargo, hay una corriente que ha creado una tercera rama entre el derecho público y el derecho privado, ha creado la rama del derecho mixto. Y justamente en esta rama es que lo encuadra el derecho laboral. Se considera que el derecho laboral es un derecho mixto que es privado, pero que tiene además una tutela pública, porque si bien las dos partes que se relacionan son particulares, la pata del trabajador siempre es la pata más débil de la relación. Entonces el Estado debe ir en ayuda, digamos, tiene que cubrirlo, tiene que sostenerlo al trabajador frente al empleador, que siempre es el que tiene mayor peso en la relación. Junto con esta rama, dentro de lo que es el derecho privado, también encontramos, los autores modernos ubican también la rama del derecho ambiental, por ejemplo. Entonces así llegamos a una definición del derecho laboral. El derecho laboral podemos decir que es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y como dijimos que es un derecho mixto, no se olviden, regula las relaciones entre trabajadores y empleadores y de ambos con el Estado. No solo para la protección de los derechos individuales de cada uno de los trabajadores, sino también protege las relaciones en cuanto estas son colectivas o gremiales. La definición es clara, es siempre que recuerden que cuando hablamos de ramas del derecho hablamos de conjunto de normas, ¿sí? El derecho es un conjunto de normas, recuerdan cuando lo definíamos primero, el derecho laboral también es un conjunto de normas que en este caso el objeto es ese. Regulan las relaciones entre trabajador y empleador de ambos con el Estado, ya sea para la protección o para el cuidado de los derechos individuales de cada trabajador, como para los derechos colectivos. Entonces queda claro que en el derecho laboral existe una tutela del Estado, y esa tutela del Estado se la realiza por intermedio del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación, que es el Poder Ejecutivo, es un órgano dentro del Poder Ejecutivo, regula las relaciones en los casos de que estemos hablando de trabajadores que pertenezcan al ámbito público, y si no, los ministerios de trabajo cuando se refiere son dentro de las jurisdicciones provinciales. Después podemos decir, hablamos de las fuentes del derecho laboral, que son las mismas fuentes de todos los derechos, o sea,
¿De qué se nutre el derecho laboral? Se nutre de leyes, ahí está la ley de contrato de trabajo como la ley más importante que tenemos en materia laboral, se rige de todos los decretos que reglamentan los ejecutivos, jurisprudencia, doctrina, pero las más importantes fuentes del derecho laboral son las más numerosas, son dos: los convenios colectivos de trabajo y los laudos arbitrales. Los convenios colectivos de trabajo justamente porque en nuestro país actualmente podemos confirmar que más del 90% de las actividades que se desarrollan en el mercado laboral tienen su convenio colectivo. Tienen convenio colectivo los docentes, como lo tienen los trabajadores, los transportistas, como lo tienen los trabajadores de la construcción, como lo tienen los trabajadores rurales. O sea, todas las actividades dentro del mercado laboral argentino, prácticamente todas, tienen su respectivo convenio colectivo. Entonces, en ese convenio colectivo se regulan de una manera específica las condiciones laborales de cada una de las actividades. Entonces, más allá de la reglamentación general que podemos tener en materia de leyes, como es la ley del contrato de trabajo, los convenios colectivos, como regulan en forma más específica cada una de las actividades, son la fuente más importante del derecho laboral. En segundo lugar, mencionamos las sentencias colectivas, que las sentencias colectivas en realidad son sentencias judiciales, o sea, es cuando no se trata de uno, tiene que ser un grupo de trabajadores que plantea una cuestión, judicializa un problema laboral, y el fallo que resuelve, digamos, esa cuestión crea jurisprudencia laboral con respecto a la resolución de esos problemas. Generalmente se usan para solicitar aclaración de algunos puntos de los convenios colectivos que no han quedado muy claros. Es decir, que los laudos arbitrales o sentencias arbitrales es como que complementan los convenios colectivos. Y en este caso, esos dos son las fuentes mayores del derecho laboral. Van a tener en el módulo especificaciones, que es un convenio laboral, que es un contrato que se conviene entre un grupo de trabajadores y un gremio o una asociación representativa, cuáles son las condiciones que tienen que tener fecha, ámbito de aplicación y todo lo demás, lo mínimo, digamos, que tiene que contener un convenio laboral. Lo importante de esto es que si bien es un contrato celebrado, se fijan ciertas normas. Una vez que eso es firmado tanto por los representantes de los trabajadores como de los empleadores, requiere para su validez la homologación por parte del ministerio, porque recuerden que el Estado siempre está protegiendo al trabajador, y la publicación en el boletín oficial, tal cual se hace con las leyes, para que tenga vigencia y validez. Hasta acá hemos visto lo fundamental de la unidad 1. ¿Sí? Cuando terminemos con el dictado, vamos a hacer con el dictado cuáles han sido los temas más importantes. Hasta ahora ya lo fui mencionando. Si han estado atentos y han estado haciendo un pequeño borrador, seguramente ya los tienen anotados. En lo que tiene que ver con la unidad 2, es el derecho, vemos acá el derecho social del trabajo en la Constitución Nacional. Y en eso tenemos que decir que los derechos sociales dentro de nuestra Constitución están incorporados en el artículo 14 bis. El artículo 14 bis tiene su historia que es muy interesante, muy importante en lo que hace a la historia política argentina, y es por eso que en el parcial domiciliario yo lo pongo como uno de los puntos a desarrollar por ustedes, que investiguen sobre la génesis del artículo 14 bis. El artículo 14 bis fue incorporado primero en la reforma del año 1949 durante la presidencia del presidente Perón. Sin embargo, después fue anulada, digamos, esa reforma, fue dejada de lado, fue incorporada nuevamente por un gobierno militar mediante una proclama, y recién se puede decir constitucionalmente que ha sido revalidado con la reforma del 94 que se hizo de la Constitución durante la presidencia de Menem. No tiene desperdicio el análisis de cómo fue el génesis del artículo 14 bis. No es el mismo artículo el que tenemos ahora que el que tuvimos durante la reforma del 49. De todas maneras, esa investigación, este tema,
Lo dejo reservado a ustedes, lo tienen que ver en el parcial domiciliario. Lo que vemos acá es entonces el artículo 14 bis tal cual lo tenemos vigente ahora, que es el que refleja el constitucionalismo social. El constitucionalismo social es un movimiento que se dio a nivel internacional como consecuencia de casi contemporáneo con la finalización de la Primera Guerra Mundial y que consistió en la incorporación a las constituciones de todo el mundo de los derechos que se comenzaron a reconocer como derechos sociales, que son los de segunda generación. Ustedes saben que nuestra constitución, la originaria, la del año 1853, tiene una orientación más bien oligárquico, fue dictado durante el periodo del modelo de Estado oligárquico liberal. Entonces pasaron muchos años. El artículo 14 lo que hace es introducir el constitucionalismo social dentro de esa norma suprema que tenemos nosotros. Y el artículo 14, para poder estudiarlo, para analizarlo, lo dividimos en 3 partes. Lo tienen en el módulo en un hermoso recuadro y es importante que ustedes distingan en las 3 partes del artículo, porque la primera de ellas habla de los derechos del trabajador. Y cuando empiece el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador 2 puntos y empieza jornada limitada, salario justo y una serie de derechos que lo tienen muy bien analizado en el módulo. Esa es la primera parte del artículo 14. La segunda parte habla de los derechos gremiales, habla de los derechos de los gremios, ¿sí? O sea, porque expresamente les dicen que los gremios tienen derecho a participar de las convenciones colectivas, tienen derecho a participar en los procesos de resolución de conflicto y tienen el derecho de huelga, ¿sí? Y en tercer lugar, digamos, la última parte del artículo 14 lo que hace es hablar sobre la seguridad social y qué es lo que implica la seguridad social. Tienen analizado cada uno de los, si vemos en el Power, cada uno de los ítems del artículo 14 tiene su explicación, tiene su razón de ser. Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, ¿qué significa? Salario mínimo vital y móvil. Son conceptos que fueron evolucionando desde el año 49 o 57 a la fecha. Igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público. También incorpora aquí la organización sindical libre y democrática. Y después tenemos los derechos de los gremios, que ya mencioné que son 3, y el derecho a la seguridad social. A continuación lo que hacemos es, el módulo trata todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la organización gremial en sí, qué es la libertad sindical, cómo es la estructura de los sindicatos, ¿sí? Cómo se constituye un sindicato, que primero tienen que constituirse como personas jurídicas, básicamente. Primero, o sea, como un conjunto de personas que tienen un objetivo determinado, lícito por supuesto, y que solicitan la autorización al organismo de personería jurídica que corresponde a la provincia para constituirse como tales. Eso es constituirse como persona jurídica. Ahora, cuando un grupo de trabajadores que tiene una personería jurídica busca constituirse como gremio o sindicato, tiene que adquirir la personería gremial. Y ese ya es otro tema, otro trámite y requiere de otros requisitos. Que te lo tienen claramente, tiene que ser la asociación más representativa de la actividad, poseer el mayor número de afiliados dentro de la actividad, estar inscrito y con un funcionamiento de antigüedad de más de 6 meses y contar con el mayor promedio de afiliados cotizantes, o sea, afiliados que estén aportando a ese sindicato. Lo importante de esta aclaración es que solamente los sindicatos que tienen personería gremial son aquellos que han adquirido la personería gremial, son aquellos que tienen los derechos que establece el artículo 14 bis, que ya les he mencionado, son 3. El derecho a participar en las convenciones colectivas, el derecho
a participar en la resolución de los conflictos y el derecho de huelga. Las otras asociaciones de trabajadores que se pueden conformar sin tener personería gremial solamente pueden proteger o invocar o intervenir por derechos individuales de cada uno de esos trabajadores o integrantes de esa asociación. Bueno, dijimos que el derecho laboral es siempre protegido por el Estado, entonces lo hace por intermedio del Ministerio de Trabajo. Eso hace que en todo lo que es la organización o el funcionamiento de los sindicatos siempre intervenga el Ministerio. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace como enviando veedores, por ejemplo, en las asambleas de los gremios, los hace homologando las asambleas, las resoluciones que se dictan en asambleas o homologando los famosos balances que tienen que dar los gremios en cada cierre contable que se hace. Y en definitiva, eso no deja de ser un mecanismo de presión, si se quiere, del Estado con respecto a determinados sindicatos o asociaciones gremiales. Después tenemos qué son los estatutos sindicales. Los estatutos, para funcionar como tales, tienen que tener, para funcionar como tales, tienen que tener su propio estatuto. Y en ese estatuto tienen que fijar cuál va a ser el ámbito de aplicación en el cual van a funcionar, a qué tipo de trabajadores se refiere o va a cubrir o va a proteger o va a afiliar, qué patrimonio va a tener, cuáles van a ser los derechos y obligaciones de los afiliados, cuántas asambleas, cómo se van a constituir las asambleas, cómo van a ser las elecciones de los miembros o dirigentes, digamos, dentro del estatuto. Como toda persona jurídica gremial, tienen un órgano directivo, que sería, digamos, la cabeza del sindicato o del gremio, el representante, un órgano deliberativo que son las famosas asambleas o congresos, delegados de personal, que de golpe son nuestros compañeros a quienes nosotros elegimos, afiliados a un gremio, y que son las personas más cercanas a nosotros. O sea, son los delegados los que llevan las inquietudes o necesidades de las bases justamente a esas asambleas en las cuales ellos nos representan. Y por último, los gremios tienen todas comisiones internas, la comisión de turismo, la comisión de finanzas, la comisión de subsidios, etcétera, etcétera. Los procesos electorales también vamos a analizar acá en el módulo, y básicamente les dice con respecto a cómo es el control cómo es el control por parte del ministerio de todos los procesos electorales y hasta qué punto llega la validez de los mismos si es que interviene el ministerio. Del patrimonio sindical, cómo se compone el patrimonio sindical, también lo vemos. Y la protección de los representantes gremiales, que está en la misma Constitución, en el mismo artículo 14, le garantiza. Por un lado, se establece en los estatutos cuáles son las funciones de los representantes gremiales. Ellos tienen las facultades de poder informar a sus compañeros, llamar a reuniones para informar, hacer reuniones informativas. Tienen la facultad también de reclamar ante el empleador por algún conflicto o problema personal o grupal de sus compañeros y verificar el cumplimiento de las normas que están contenidos justamente en los convenios colectivos. Y a su vez, la protección que se le da a esos representantes gremiales es, por empezar, desde que son designados, gozan de una licencia en la cual no perciben sus saberes porque los saberes son pagados por el sindicato, pero se les reserva el cargo y su reincorporación, tienen tutela, digamos, no pueden ser despedidos durante el año que dure su gestión, año o 2 años, y no se puede modificar tampoco a su regreso las condiciones laborales en las cuales se encontraba. En este punto, en el módulo, vamos a volver, hablando de los gremios ya, volvemos a hablar de los convenios colectivos de trabajo, lo vimos en el punto 1, ya lo charlamos, como una de las funciones más importantes que le corresponde a los gremios, participar, discutir y debatir en los convenios colectivos las condiciones de trabajo de sus representados. Qué tipo de cláusulas puede tener un convenio colectivo, de que hay unas clasificaciones de los convenios según sean por empresa, por actividad. Les habla de las comisiones negociadoras, o sea, porque acá comenzamos a hablar del segundo derecho que tienen los gremios, que es
el de participar de los procesos de conflicto. Entonces acá sistemáticamente les explica que producido un conflicto laboral, son los gremios, digamos, los que tienen que, los gremios son los representantes de los trabajadores y tenemos que plantear el conflicto laboral y sentar con intervención del Ministerio de Trabajo y sentarnos a negociar. La obligación de la negociación es obligatoria. No es obligatorio llegar a un acuerdo, pero la ley establece que sí es obligatorio sentarse en la mesa a discutir o buscar una solución al conflicto laboral. Si el que no va a la negociación es el gremio, puede sufrir hasta una suspensión de su personería gremial. Y si el que no va a la mesa de negociación es el trabajador, se lo considera como una injuria laboral. Una vez llegado a un acuerdo, sería lo ideal que nos sentemos a negociar ambas partes y que lleguemos a un acuerdo para que ese acuerdo tenga validez, para que nuevamente tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Hay dentro de los organismos que tienen los gremios están las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias están muy de moda, no muy de moda, muy en todos los periódicos a diario, porque por la realidad laboral que pasamos es una lucha constante de las paritarias por mejorar las condiciones laborales de sus representados. Las comisiones paritarias son comisiones que se conforman dentro de los gremios y que generalmente tienen un periodo de vigencia por año, se fijan según la actividad y según los sindicatos, algunos los fijan a principio de año, a mitad de año, a fin de año, y en ellos se discuten. Lo más importante que se dice siempre, se discuten del aumento salarial o las pautas salariales para el nuevo periodo, pero en realidad no es eso solamente lo que se puede discutir en la paritaria. La paritaria puede fijar también las recategorizaciones de los trabajadores, cómo se va a hacer la recategorización, capacitación, mejoras en las condiciones. No solamente hablamos del tema de remuneración, sino mejoras en las condiciones laborales de sus representados. Y por último tenemos el derecho de huelga, que era el tercer derecho que teníamos dentro de los derechos de los gremios en la parte central del artículo 14, y con respecto a la huelga vamos a hablar bastante. Por ahora la definimos y decimos que la huelga se entiende que la huelga es la paralización concertada de las tareas con abandono del lugar de trabajo. Eso es claro, porque son los elementos de la huelga. Es la paralización concertada, o sea, acordada, con abandono, con ausencia al lugar del trabajo o abandono del lugar del trabajo para obtener mejoras de carácter económico o de otra naturaleza, una vez que están agotadas las instancias conciliatorias. Es la última alternativa que nos queda. Primero debimos pasar por lo que era la negociación, debimos pasar por toda la negociación que nos impone el Ministerio de Trabajo, quizás tuvimos en el medio una conciliación obligatoria, nos obligaron con una conciliación obligatoria o frenaron en cierta forma el paro, pero después, si no hay solución, la última alternativa es justamente la huelga. Les decía que de la huelga vamos a hablar bastante porque el tema del foro justamente van a trabajar en base a un trabajo desarrollado por la doctora Ana Rosa Rodríguez, docente de la escuela, que ella habla de la huelga y los servicios esenciales. Y justamente entre los servicios esenciales la normativa incluye, así como incluye en los servicios sanitarios, de seguridad, incluye la educación. Entonces, conforme las consignas, digamos, del foro, van a hacer eso, debatir, o sea, el derecho de huelga como un derecho esencial por un lado, pero el derecho del docente a defender su situación laboral, su mejora laboral por otro lado. Tiene que haber otras alternativas, o sea, ustedes son futuros licenciados y como futuros licenciados saben que la función cuando sean egresados de esta universidad no pasa solamente por el conocimiento o por la investigación de la realidad o del objeto que tienen ustedes de estudio, sino que pasa de una investigación y de un estudio para poder intervenir en esa realidad y mejorarla. Ese es el desafío de ustedes como licenciados. Entonces, desde ese punto de vista es que les pido que trabajemos el tema del foro. Es un tema complejo
pero es un tema que pretendo que lo analicemos desde esa óptica, como licenciados, como futuros licenciados, buscando una alternativa de cambio, buscando una mejora a la situación en la cual nos encontramos en este momento, ¿sí? Continúa desarrollando lo que es el proceso de resolución de conflictos, conciliación obligatoria, arbitraje obligatorio. Después le da características de lo que ha sido el sindicalismo docente a lo largo de la historia y frente a las reformas educativas. Y por último llegamos a la última partecita del artículo 14 bis. Recuerdan que les dije que eran en la primera parte los derechos del trabajo o derechos del trabajador, en la parte central los derechos de los gremios y en la tercera los derechos a la seguridad social. Y entonces acá tenemos que saber qué entendemos por la seguridad social. Y tenemos una definición de la Organización Internacional del Trabajo que dice que es el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, la protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se haya expuesto. Aclaro, a las cuales nos estamos expuestos absolutamente todos, porque los riesgos que cubre son enfermedad, vejez y muerte. La protección contra la enfermedad tiene por objeto, de una manera preventiva, anticipándose, digamos, en lo que tiene que ver con estamos hablando desde el aspecto laboral, preventiva, anticipándose a los accidentes, otorgando todos los elementos de trabajo necesarios para las personas, y en forma curativa cuando el daño se ha producido con asistencia, cobertura de obra social. Y en este sentido se ha reglamentado la ley de riesgo de trabajo también como una cobertura. Este tema de la ley de riesgo, hay dos temas que están fuera de lo que es el módulo, que ustedes lo tienen como obligatorio, están cargados en la plataforma. Uno de ellos es el análisis de la ley de riesgo de trabajo, las famosas ART. Y el segundo tema, que está en un módulo aparte, es el tema de la jubilación docente. Con respecto a la ley de riesgo de trabajo, tenemos que decir que son aseguradoras, empresas privadas, en las cuales nuestro empleador nos asegura a nosotros contra riesgos que podemos sufrir como consecuencia o en el ejercicio o en oportunidad de cumplir con nuestro trabajo, con nuestra tarea, ¿sí? En este punto esto es común, la cobertura de la ART, tanto para aquellos docentes de gestión pública como para los docentes de gestión privada. Con la única diferencia es que los docentes de gestión privada están cubiertos generalmente por ART empresas privadas, particulares. En cambio, los docentes de gestión pública, como son empleados administrativos, empleados del Estado, el sistema les permite que se autoaseguren. ¿Qué es lo que nos cubre la ley de ART? Nos cubre básicamente tres cosas. Accidentes de trabajo, van a poder ver en el módulo, en el trabajo, en el apunte, perfectamente cómo se define, cómo se caracteriza un accidente de trabajo, accidentes in itinere y enfermedades profesionales. Es importante cuando hablamos de accidente de trabajo que tengamos claro que es un acontecimiento súbito y violento, pero provocado por el hecho o en ocasión del trabajo. No si es que estamos haciendo algo o estuvimos haciendo algo que sea ajeno a la tarea que nos corresponde. Los accidentes in itinere son aquellos que se producen en el recorrido entre nuestro domicilio y el lugar de trabajo. Y las enfermedades profesionales son las enfermedades contraídas como consecuencia de la actividad que se desarrolla, pero que están expresamente mencionadas, ordenadas, decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Son solamente esas y no otras. Para cada actividad está determinada una patología o una enfermedad como consecuencia. ¿Cuál es la protección que nos brindan las aseguradoras de riesgo de trabajo? Nos brindan dos tipos de protección. En especie, y que sería prótesis o medicamento, y una protección remunerativa que sería en el tema de las indemnizaciones, ¿sí?
Acá van a ver ustedes la evolución que tuvo la ley de ART, porque en definitiva ha sido declarada inconstitucional en muchas oportunidades, justamente porque establece una forma tarifada de reconocer una indemnización por algún accidente, una tarifada en el sentido de que solamente es en función a la edad del trabajador y a lo que cobraba, sin valorar ningún otro tipo de característica, cualidad, modalidad de esa persona. Entonces, por eso se la ha atacado muchas veces de inconstitucional. Pero bueno, se la fue modificando, y lo último que tenemos en el tema esto justamente de la ART fue el decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Macri hace unos pocos meses. Después tenemos el otro tema especial que está sumado al módulo, que es el del régimen, la jubilación docente. Les hago una introducción como para que ustedes puedan comparar la diferencia entre un régimen común, el de la 24241 de cualquier otro trabajador, con el régimen especial de la jubilación docente. Ustedes ya saben, la jubilación docente se accede a ella con menor edad que en la ordinaria, que la jubilación ordinaria, 57 años para la mujer, 60 años para el varón, siempre y cuando hayan cumplido, y 25 años de servicios docentes, siempre y cuando hayan cumplido al menos 10 al frente de grado. Si por cualquier circunstancia no tienen 10 al frente de grado, acceden al beneficio cuando completan 30 años de servicio al frente de grado, con la misma edad, 57 y 60, pero 30 años de servicio. En este caso, se fueron dando varias normas en materia previsional, resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social, por la cual, después que se le reconoció el régimen especial al docente, se le sumó el hecho de que se le iba a percibir el 82% del último sueldo anterior al cese. Y después se avanzó aún más en la cobertura de la jubilación docente, agregándole en el año 2009, mediante una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, la movilidad docente. Es decir, actualmente el docente goza de una jubilación especial, se llama. No es una jubilación insalubre, es un régimen especial por el cual se jubila en las condiciones en las cuales les he mencionado, por las cuales percibe el 82% del último sueldo anterior al cese, y tiene la movilidad de los salarios docentes, movilidad que se les aplica a los pasivos 2 veces al año, en los mismos meses que la jubilación ordinaria, en los meses de marzo y de septiembre. Eso en cuanto a la jubilación. En cuanto a la incapacidad docente, el docente que se incapacita tiene que obtener al menos el 66% de incapacidad laborativa, que la determina una comisión médica nacional, y percibe, igual que el jubilado, el 82% del último sueldo anterior al cese. En el caso de fallecimiento de un docente, del derecho habiente, o sea, esposo, viuda, que perciba la pensión, quien tenga derecho a la pensión, va a percibir el 70% del 82% que le hubiera correspondido al docente si se jubilaba o si se pensionaba. Llegamos entonces a la unidad 3. La unidad 3, el contenido de la unidad 3 es el régimen laboral del docente de establecimientos de enseñanza pública. Y la estudiamos comparativamente con la unidad 4. De una sola vez las estudiamos a las dos, porque comparativamente vamos a poder darnos cuenta básicamente cuáles son las diferencias más importantes, porque la unidad 4 es el régimen laboral del docente de establecimientos de enseñanza de gestión privada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en la 3, en la cual hablamos de los docentes que son empleados públicos? Una definición de administración pública. Tenemos que partir de eso para poder decir que se entiende por administración pública el conjunto de actividades que realiza el Estado por intermedio de sus organismos, cualquiera sea, pero que tienden de modo directo a satisfacer necesidades concretas, generales y permanentes de sus habitantes, y que son una responsabilidad indelegable del Estado. Y en este caso decimos que los 4 pilares de la administración pública, que son responsabilidad indelegable del Estado, son la seguridad, la justicia, la salud y la educación. Entonces,
La educación no la brinda el Estado por sí solo, sino que necesita justamente de los docentes para hacerlo. Tenemos que decir que el docente, dentro de lo que es la administración pública, es un empleado público jerarquizado. Es jerarquizado justamente por la importancia de la tarea que desempeña. Es por ello que es un empleado público que tiene un estatuto propio. Los otros empleados públicos no tienen sus estatutos específicos. El docente sí, tiene un estatuto propio y tiene además su régimen jubilatorio especial. Tenemos que decir además, con respecto a los estatutos docentes, que todos son de antigua data, como la mayoría de los que rigen en nuestro país, se dictaron allá por la época de las presidencias de Perón y después se fueron actualizando con una u otra modificación, pero son de antigua data y han sido ayornados nada más a las leyes de educaciones nacionales. ¿Cuáles son los puntos que nosotros tenemos que ver, analizar, digamos, del estatuto provincial? Ustedes lo van a ver cargado en la plataforma, el estatuto de los docentes de la provincia de Catamarca, y también tienen cargada en la plataforma la Ley de Educación de Catamarca. Son estos puntos que están viendo en el Power. ¿Qué se entiende por estado docente? Deberes y derechos del personal docente, cómo se ingresa a la docencia, cómo son los nombramientos, el tema de la estabilidad, la junta calificadora y las juntas y las medidas disciplinarias y junta de calificaciones y junta de disciplina. Esos son los temas más importantes que tenemos que conocer para poder compararlos a su vez cuando veamos la unidad 4, cómo es en los establecimientos de gestión privada. Este tema cuando lo tomo en el integrador, es tema de integrador, y cuando lo tomo es justamente comparando. Son dos temas en el integrador, 5 preguntas, y a uno le puedo pedir que me compare cómo es la estabilidad en el régimen de gestión pública con respecto al régimen de gestión privada, y a otro cómo es el sistema de designación o la extinción de la relación laboral. Esas son las diferencias que tienen ustedes que resaltar. Llegamos a la unidad 4. En la unidad 4, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En la unidad 4, la norma fundamental, si bien existe también un estatuto del docente de gestión privada, es un estatuto también bastante antiguo, tenemos como marco normativo importante para esta área la Ley de Contrato de Trabajo. Tenemos que destacar que la Ley de Educación Nacional tiene todo un articulado dedicado a los docentes de gestión privada, y si bien expresamente lo dice, que los docentes de gestión privada tienen los mismos derechos y obligaciones que los docentes de gestión estatal. Sin embargo, en la práctica no se da esta situación, y muchas veces el empleador, que es un empleador privado, puede o deja de lado lo que dicen los convenios colectivos del docente o lo que dice la Ley Nacional de Educación para hacer aplicación de lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo. Es por eso que tenemos que verla en esta unidad. En primer lugar, tenemos que tener en claro que es, cuando hablamos de los docentes de gestión privada, una definición de qué es la relación laboral, justamente porque muchas veces en el ámbito privado la relación es un poco precaria, y a la hora de querer probar la relación ante un conflicto judicial, ¿qué es lo que tenemos que acreditar? Para saber qué tenemos que acreditar, tenemos que saber qué es una relación laboral. Entonces, en el ámbito privado decimos que el trabajo en relación de dependencia es toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla a esa actividad y que es mediante o por medio de una remuneración. Entonces, los elementos esenciales del trabajo, en este caso de la gestión privada, que tenemos que identificar es actividad productiva y creadora del ser humano, una actividad lícita. La prestación tiene que darse a cargo del empleador, que es el que la dirige, el que nos puede dar las indicaciones o instrucciones, y que tiene que ser una actividad remunerada. ¿Cómo se prueba entonces la relación laboral? Hay que probar que tuvimos disponibilidad activa a favor del trabajador, que nuestra tarea fue subordinada por el empleador, que nuestra tarea fue subordinada a él y que hubo una contraprestación. Hay una serie de principios
principios jurídicos que se aplican mucho en materia laboral y que lo tienen bien desarrollado también en el módulo, que se los menciona acá: el indubio pro operario, el de la regla más favorable al trabajador o el de la condición más beneficiosa. ¿Eso qué significa? Que en el caso de llegar a un conflicto judicial, si el juez duda en estas situaciones, tiene siempre que sentenciar a favor del trabajador. ¿Qué es lo que vemos del Estatuto de Gestión Privada en definitiva, o qué es lo que vamos a comparar? ¿Cómo se designa el personal en los establecimientos de gestión privada? Ustedes lo tenemos claro cómo es en el sector estatal, es importante que sepamos en el de gestión privada cuáles son los deberes y obligaciones, que no solo se relacionan con los que establece la Ley de Educación Nacional o los estatutos, sino que también tienen que ver con el empleador que tienen, en el sentido que si el empleador es, por ejemplo, una congregación religiosa, y bueno, a los derechos, a los deberes, a las obligaciones normales que tiene el trabajador, se le van a sumar aquellos que corresponden a la naturaleza de su empleador. Deberes y obligaciones y cuáles son las prestaciones remunerativas. Y por último, el tema que tenemos que ver es el tema de cómo se extingue la relación laboral, porque no es lo mismo que en la administración pública que en la gestión privada. En la gestión pública, un docente empleado público solo puede ser separado de su cargo mediando sumario administrativo previo. Y en el sumario administrativo, el docente público tiene muchísimas posibilidades de defender su derecho y puede llegar inclusive hasta el ministro de Educación. En cambio, en el sector privado la situación es diferente. Las condiciones laborales, la estabilidad es diferente en ese sentido, y si el empleador decide desvincularnos simplemente sin motivo, lo puede hacer, tiene derecho a hacerlo, solo que tiene la obligación de indemnizarnos porque sería un despido sin causa. Entonces, el tema de la extinción es un tema a comparar cuando hagan el estudio de la unidad 3 con la 4. Ese es el último punto que vemos: extinción del contrato de trabajo con causa, sin causa, por causas ajenas a las partes, y cómo son los régimen disciplinario en materia de gestión privada. ¿Sí? Con este tema terminamos entonces el desarrollo de la materia. Me interesa hacer hincapié ahora en la plataforma. Como han visto, no es una materia muy extensa. Me interesa hacer hincapié en la plataforma, en que manejemos el chat, que podamos en las primeras comunicaciones ponernos de acuerdo en un horario posible, digamos, para que podamos ingresar todos al chat y podamos volcar ahí las dudas y enriquecernos, digamos, en el mismo momento. Las dudas de uno seguramente van a ser las dudas de la mayoría. Ustedes van a ver que tienen también colgada en la plataforma, además del domiciliario, 3 trabajos prácticos. Esos 3 trabajos prácticos los van a poder subir. Yo voy a poder ir viendo si ustedes van haciendo, digamos, un aprendizaje que sea el correcto, porque justamente en esos trabajitos prácticos he puesto los temas más importantes del espacio. O sea, los temas que fui destacando a lo largo de la clase que estamos terminando, más los temas del parcial domiciliario, más los temas del trabajo práctico, son temas de integrador. Entonces, trabajemos a conciencia los trabajos prácticos, consulten, veamos que queden los conceptos claros y nos pongamos de acuerdo. En las primeras comunicaciones les pido por favor en un horario en el cual la mayoría pueda conectarse con el chat, así fijamos en forma definitiva día y horario para esa tarea. Estoy a su disposición para acompañarlos de la mejor manera posible. Para eso yo necesito tener una devolución de ustedes con respecto a la comprensión de todo lo que hemos visto hoy, a la comprensión del material, que es lo importante. Si quieren que resaltemos en algunas leyes, algunos artículos, no se asusten cuando vean la plataforma, porque yo les he colocado para una mayor facilidad para ustedes colgadas la Ley de Contrato de Trabajo, colgada la Constitución Nacional, pero de golpe de la Constitución Nacional solamente vamos a analizar 2 artículos, el artículo 31 y el 14. De la Ley de Contrato de Trabajo vemos otros tantos que son poquitos. Entonces,
necesito una devolución de parte de ustedes para que podamos hacer este camino que es totalmente virtual y tengamos el mejor de los resultados. Muchas gracias.